sucedió durante el siglo XVI. En particular, rechazó el complejo sistema sacramental de la Iglesia Católica medieval que permitía y justificaba las exageraciones como la venta de indulgencias, como lo decía Lutero, y un verdadero secuestro del Evangelio, el cual debería ser predicado libremente y no vendido. La Reforma protestante. La Contrarreforma. La Contrarreforma es un movimiento creado en el seno de la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma protestante. En 1543, la Iglesia Católica convocó al Concilio de Trento, estableciendo la reanudación del Tribunal del Santo Oficio, conocido como Inquisición, y la creación del Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos por la Iglesia. También incentivó la catequización de la gente del Nuevo Mundo, de las nuevas colonias que se crearon en América, con la creación de nuevas órdenes religiosas dedicadas a este objetivo, como la creación de la Compañía de Jesús o jesuitas, y otras medidas que incluyen la reafirmación de la autoridad papal, continuando con el celibato, la creación del catecismo y los seminarios, así también como la prohibición de la venta de indulgencias. Bueno, esto es lo más importante que hemos destacado conforme a la Reforma, y seguirá el tema de violencia social. Bien, ahora vamos a hablar sobre la violencia y la violencia política. Como se ha señalado por lo general, en toda revolución hay violencia. Ella se origina porque se producen conflictos insalvables entre las clases dominantes y los juzgados. La violencia rompe con el silencio de la explotación, pero la violencia no solo es el producto instantáneo del estadio revolucionario, a falta de una respuesta popular, como sucede con el terrorismo. Hay violencia institucionalizada también, que es decir, es la violencia legalizada, la monopolizada por el Estado, en otros términos, por las clases dominantes que controlan el Estado y recurren a la fuerza represora para mantener sus privilegios y conservar el poder. No debe de creerse, por eso, que la violencia tiene que ser necesariamente revolucionaria. Será revolucionaria si quienes aplican tienen una intención revolucionaria, es decir, que recurren a la violencia para transformar el orden establecido. La violencia también puede ser conservadora y reaccionaria. Esto será cuando se aplica para mantener el sistema imperante. La violencia institucionalizada, a la que hemos hecho referencia hace un momento, es reconocida por ley y es ejercida por la autoridad establecida. Es enfrentada por otras formas de violencia no institucionalizada, por facto que es calificada por las autoridades de sediciosa o subversiva. Tenemos a Weisbrot, que nos dice que existen tipos de violencia y los clasifica en la violencia juguetona o lúdica, la reactiva, la vengativa, la compensadora y la violencia de la sed de sangre arcaica. Hablamos sobre la violencia juguetona o lúdica. Esta es la más normal y no es patológica. Ella se ejercita para ostentar destreza, no para destruir, y no es motivada por odio ni impulso destructor. Tenemos a la violencia reactiva, que es aquella que se emplea a defensa de la vida de uno mismo, de la libertad, de la dignidad, de la propiedad, ya sea de los unos a los otros. La violencia vengativa tiende hacia lo patológico. A diferencia de la reactiva que les acabo de mencionar, tiene por finalidad evitar un daño mayor y un daño que te puede amenazar a tu propia vida. Tenemos la violencia compensadora, que sustituye la actividad productora de una persona impotente. Es el caso, por ejemplo, de los individuos imponentes, pero no necesariamente sexuales, porque no pueden actuar, condición que le produce un fuerte sufrimiento. La venganza de sed de sangre arcaica nos dice Fromm que no es la violencia del imponente, es la sed de sangre del hombre que aún está completamente envuelto en su vínculo con la naturaleza. Como se puede apreciar que son múltiples las formas y los factores de la violencia. Por consiguiente, la violencia no es solo política, aunque hay formas de violencia y de agresión. Lo paradójico del caso es que si las revoluciones y los cambios de que ellas se derivan se hacen para transformar las estructuras sociales injustas por otras justas, la opresión por la libertad se debe recurrir para ello a la violencia, y todos no debemos de afrontarlo de esa manera. La violencia política, que en el fondo es una forma de violencia gratuita, con razones políticas, según Barton, se producen en la lucha por el control del poder
y reviste formas de expresión. Para Moore, la violencia política tiene tres manifestaciones concretas: el desorden, la violencia conspiratoria. Hablamos del desorden, el turmoil, también llamado turmoil, que es la violencia relativamente espontánea, la que sucede de un momento a otro y esta es desorganizada, pero con sustancia, apoyo y participación popular. La violencia conspiratoria es aquella que se ejerce con poca organización y participación popular limitada. La guerra interna tiene por finalidad reemplazar Para Moore, la violencia política tiene tres manifestaciones concretas: el desorden, que es el turmoil, que esta es la violencia relativamente espontánea, la que sucede de un momento a otro. Esta puede ser desorganizada, pero con sustancia, apoyo y participación popular, o sea, de cada uno de las personas que entornan esa sociedad. La violencia conspiratoria es aquella que se ejerce por poca organización y participación popular limitada. Tenemos la guerra interna. Esta tiene por finalidad reemplazar un régimen. Por lo general, se produce por un alto grado de organización y participación popular. La violencia se justifica en términos de liberación contra los tiranos y los regímenes opresivos. Tenemos que el problema moral de la violencia no solo es objetivo, es también subjetivo y consiste en que quienes están dispuestos a ejercer la violencia estén también dispuestos a sacrificar su vida por sus propios principios. Tenemos que la otra violencia racional y sin fines de liberación es de tipo vengativa y compensadora, que reviste formas sanguíneas y sádicas, que busca la violencia por la violencia, sin respuestas populares y sin proyección histórica. Es moralmente condenable, pues no persigue instituir una sociedad más justa, más digna y humana, sino sustentada en el odio y en la venganza, que será aplicada por extensión y por transferencia al conjunto de una población. Esta violencia no libera, sino que oprime tanto en su fase conspiradora como en su fase institucionalizada. Bien, todo lo que yo les he hecho referencia se trata sobre la violencia, que hoy en día, hablando de actualidad, es lo que se ve continuamente. Debemos de tratar de evitar caer siempre en lo mismo y sobre todo sacar muy a flote los principios que nosotros llevamos y los valores que se nos han sido inculcados desde muy pequeños. Ahora, mi compañera Eloísa Olivares les va a dar más alcance sobre la violencia, pero en un sentido político. Gracias. Bien, ahora